tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 9 de abril, es que México anunció que denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Lo hará por la incursión violenta de fuerzas del orden ecuatorianas en la sede de la Embajada Mexicana en Quito. El 5 de abril pasado lo anunció la canciller Alicia Bárcena. Este hecho mereció condena virtualmente unánime en la comunidad internacional. La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, pretendió argumentar que todo empezó con un incumplimiento mexicano de la Convención de Viena y la Convención Americana de Asilo, al no dar respuestas concretas a las peticiones de Ecuador sobre el ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado en la embajada mexicana. Sobre Glass pesa una orden de detención por presunta malversación de fondos y además debe completar una condena judicial de 8 años por cohecho y asociación ilícita. La crisis, sin embargo, había comenzado el jueves pasado, cuando el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora de México en su país por un comentario de Andrés Manuel López Obrador el día previo sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador, y las consecuencias electorales que ese asesinato había tenido. La decisión del gobierno de Noboa, sin embargo, también creó una crisis política dentro del Ecuador, porque el partido del expresidente Correa, Revolución Ciudadana, que había decidido por la situación de seguridad de su país respaldar las iniciativas legislativas de Daniel Noboa en el Congreso, ahora ha cambiado de actitud y de proponérselo podría conseguir con sus aliados los votos necesarios para bloquear las propuestas legislativas de Noboa. La segunda noticia, y aclaro de antemano que ese va a ser el tema de análisis del conflicto entre México y Ecuador. La segunda noticia es que se conmemoraron 30 años del genocidio contra la minoría Tutsi en Ruanda. Este se produjo entre abril y julio de 1994. Se calcula que murieron unas 800.000 personas, de las cuales la gran mayoría eran tutsis, grupo étnico del cual fue exterminado 75% del total de la población tutsi del país. Pero también fueron asesinados miembros de la mayoría hutu. Había un gobierno de mayoría hutu que fue el que, digamos, promovió el exterminio de los tutsis, pero los hutus que no formaban parte de ese gobierno o aquellos que, por ejemplo, dieron cobijo a tutsis para protegerlos del genocidio, también fueron asesinados. Según Naciones Unidas, además, se utilizó la violación como arma de guerra y fueron víctimas de ella 250.000 mujeres aproximadamente. La reacción de la ONU fue tardía, no llegó sino hasta junio del año 94. Y en la ceremonia en que se conmemoró el hecho, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, si mal no recuerdo, admitió la responsabilidad de la comunidad internacional al no prestar atención a los hechos cuando estos ya eran de dominio público. Emmanuel Macron, presidente de Francia, que no acudió al evento, sin embargo expresó la responsabilidad que Francia y sus aliados, tanto occidentales como africanos, tenían por lo ocurrido, y dijo que hubo una falta de voluntad política para actuar. Y la tercera y última noticia es que Nicaragua ha presentado una demanda contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por el respaldo que brinda Israel en el transcurso de lo que la propia Corte determinó ante demanda sudafricana constituye un caso plausible de genocidio en Gaza. El embajador nicaragüense Carlos Argüello dijo que el tribunal debe ordenar a Alemania que detenga la exportación de armamento a Israel y que eso más la suspensión de pagos de Alemania a la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, podrían calificar como complicidad en un genocidio.
Sobre la relación especial entre Alemania y el pueblo judío, el embajador nicaragüense dijo lo siguiente: Alemania afirma que su apoyo a Israel es una razón de Estado por el trato histórico del pueblo judío durante el régimen nazi. Es una política comprensible y loable si estuviera dirigida al pueblo judío, pero añadió, el Estado israelí, particularmente el actual gobierno, no debe ser confundido e igualado con el pueblo judío. El gobierno alemán, por su parte, dijo que no ha violado ni la Convención contra el Genocidio, ni el derecho internacional humanitario o el derecho internacional en general al actuar de la manera en que lo hizo. Alemania presentará su postura ante la Corte hoy martes, y se espera una decisión en unas 2 semanas. Este es el segundo caso de genocidio, dicho sea de paso, presentado ante la Corte, porque el primero fue la demanda de Sudáfrica contra Israel que ya mencioné. En cuanto al tema de análisis, la crisis en realidad comienza con uno de los habituales exabruptos del presidente mexicano López Obrador, que ya mencioné. La insinuación de que hubo algo turbio tras la muerte de Fernando Villavicencio, que ayudó a ganar la elección a Daniel Noboa, porque antes del asesinato de Villavicencio era Luisa González, candidata del correísmo, quien ocupaba el primer lugar en las encuestas. Esto es uno entre múltiples exabruptos. Bueno, exabrupto parece implicar que no es deliberado, yo creo que sí es deliberado, pero digamos, parecen tener el propósito de generar crisis diplomáticas internacionales, como cuando el propio López Obrador envió una carta al rey de España pidiéndole digamos, debía pedir perdón a nuestros pueblos por 300 siglos de dominio colonial. Esto fue rechazado por España y en su momento López Obrador dijo que las relaciones bilaterales entraran en pausa. Lo mismo que dijo, de hecho sea de paso, cuando surgió el diferendo con Perú en torno a el gobierno de Pedro Castillo. Eh, López Obrador no solo no reconoció que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado, ni siquiera lo menciona, sino que además dijo que había habido un golpe de Estado contra Pedro Castillo, cosa que no era cierta. Eh, Dicho esto, sin embargo, creo que la decisión del sábado último del gobierno mexicano de volver a exigir visa a los peruanos que quieran visitar ese país no tiene que ver con esta crisis antes mencionada, sino con el hecho de que, según Will Freeman, en un artículo en la revista America's Quarterly, publicado el 1 de abril pasado, entre 2021 y 2023 se detuvo a 144.000 peruanos intentando ingresar de manera indocumentada a territorio estadounidense desde el territorio peruano. Es decir, probablemente hayan sido más de 200.000 en total, porque la presunción es que una proporción de quienes intentaron ingresar de manera indocumentada consiguieron hacerlo. Y eso es lo que parece estar detrás de la decisión mexicana. Si bien por el principio de reciprocidad Perú tenía la prerrogativa de responder restableciendo la visa para los ciudadanos mexicanos que visitan nuestro país, me pregunto si es una decisión, digamos, adecuada, teniendo en cuenta que turistas de nacionalidad mexicana se encuentran entre las 10 nacionalidades con mayor número de turistas visitando el Perú. Entonces, corremos el riesgo de que algunos turistas mexicanos prefieran otros destinos al Perú porque estos países no le exigen visa, ¿no? Para ingresar. Por no mencionar el tema de que México es una fuente importante de inversión extranjera en el Perú y probablemente nos convendría permitir el ingreso, digamos, sin cortapisas de directivos o trabajadores de empresas, de filiales, de empresas mexicanas que invierten en el Perú, ¿no? Pero en todo caso ya la decisión del gobierno peruano
se ha tomado y parece que va a haber visa en ambas direcciones. Ahora, lo dicho, sin embargo, por López Obrador, como muestra el caso peruano, no tenía per se que llevar a la ruptura de relaciones. Los países declararon mutuamente, bueno, por lo menos Perú declaró persona non grata al embajador de México y retiró a su propio embajador de Ciudad de México, pero aunque a menor nivel, las relaciones diplomáticas se mantuvieron al día de hoy. Sin embargo, todavía no regresan los embajadores, ni el de Perú a Ciudad de México, ni el de México a Lima. Eh, Esto, en otras palabras, probablemente no habría escalado de no ser por el hecho de que el gobierno ecuatoriano violó un principio fundamental de derecho internacional al tomar por asalto la sede de la Embajada Mexicana en Quito. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es muy clara al respecto. En su artículo 22 dice, los locales de la misión diplomática se entiende, son inviolables. Y eso se ha respetado durante, cuando menos, el último medio siglo en América. Los agentes del Estado receptor, añade el artículo 22 de la Convención de Viena, no podrán penetrar en ellos, o sea, en el recinto de la misión diplomática, sin consentimiento del jefe de la misión. Consentimiento que Ecuador no solo no obtuvo, sino que ni siquiera solicitó. Y se dice que no podrán las misiones diplomáticas ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. En cuanto a la Convención Americana sobre Asilo Diplomático que se adoptó en la ciudad de Caracas en 1954, es cierto, como alega Ecuador, que el artículo tercero de esa convención dice que no se debe otorgar asilo político, no son elegibles para el asilo personas que estén inculpadas, procesadas o condenadas ante tribunales ordinarios por delitos comunes, ¿no? El problema para la versión ecuatoriana es que, si bien eso es cierto, a quien le corresponde determinar si ese es o no el caso es al Estado al que se le pide el asilo. El artículo cuarto de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas en 1954 dice lo siguiente: corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución, al margen de si aplicó debidamente o no la convención. Era el Estado mexicano a quien le correspondía decidir si Jorge Glass merecía o no asilo político. En ese sentido, México no violó una norma de derecho internacional, como sostiene Ecuador. Sí lo hizo Ecuador, porque también se pide que el caso sea de urgente necesidad, sea de urgencia. Hay que actuar antes de que, en caso de haber persecución política, esta se consume. Por ejemplo, apresando, torturando o asesinando a la persona. Pero nuevamente, ¿a quién le corresponde decidir si hay urgencia o no? Al Estado asilante. El artículo séptimo de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático dice: corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de un caso de urgencia. El Estado asilante era México, ¿no? México, en ese sentido, puede cuestionarse políticamente si debió conceder el asilo político a Glass, ¿no? Pero le correspondía al Estado mexicano decidir en torno a la materia, no al ecuatoriano, quien no puede, digamos, cuestionar la decisión del Estado asilante. Y si Glass no era un perseguido político, se convirtió en uno a raíz de las acciones del gobierno ecuatoriano. ¿Por qué? Porque Glass podría ser culpable de los delitos por los cuales ha sido condenado o está siendo procesado. Y simultáneamente puede ser un perseguido político. Una cosa no impide la otra. ¿Por qué sería, creo yo, ahora sí un perseguido político? Primero, porque la decisión de incursionar en la Embajada Mexicana no fue una decisión del Poder Judicial del Ecuador, fue una decisión del propio presidente, fue una decisión eminentemente política y fue una decisión política que violó el derecho internacional,
¿no? En ese sentido, si Glass no era un perseguido político, ahora podría alegar que sí lo es. Eh, Además, habría que recordar que eh, por lo menos yo no recuerdo un solo caso en más de medio siglo en América, en todo el continente, de una conducta como la del gobierno ecuatoriano, ¿no? Eh, de hecho, en esta materia el Perú ayudó a sentar jurisprudencia a nivel internacional cuando Colombia y Perú se enfrentaron en la Corte Internacional de Justicia, precisamente por el caso del asilo político concedido por Colombia en su embajada en Lima a Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador del APRA, durante el gobierno de Manuel Apolinario Odría. Siendo el gobierno de Odría una dictadura militar, se negó a concederle un salvoconducto para abandonar el país a Aya de la Torre. Según recuerdo, cavó zanjas alrededor de la embajada colombiana para evitarle huir, pero no se atrevió a hacer lo que ha hecho Ecuador, ¿no? En ese sentido es grave y es algo virtualmente inédito. Por ejemplo, en este momento, mientras grabo este podcast, hay venezolanos refugiados en la embajada argentina en Caracas, eh, a los que el Estado argentino considera perseguidos políticos, pero el gobierno venezolano no. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Venezuela incursiona violentamente en la embajada argentina para capturar a esos ciudadanos venezolanos que están refugiados ahí, ¿no? Como dijo el presidente Correa, con el que no suelo coincidir, el expresidente ecuatoriano, ¿con qué autoridad moral Ecuador va a cuestionar si algo similar ocurriese contra una sede diplomática del Ecuador en el exterior, ¿no? Además, Glass supuestamente está en una cárcel de máxima seguridad, si no me equivoco, pero sabemos cuál es el grado de seguridad de esas cárceles. Hablé del caso de Fernando Villavicencio, que fue asesinado poco antes de las elecciones de octubre del año pasado en el Ecuador. Bueno, 7 de los inculpados por su asesinato, en cuestión de muy poco tiempo, fueron asesinados en prisión en el Ecuador, ¿no? Eh, Solo recuerdo, y con esto termino, dos casos que podrían parecerse a este, pero ni siquiera esos casos llegaron a tener la gravedad de lo ocurrido. El primero es el caso de la embajada peruana en La Habana, cuando un auto con ciudadanos cubanos entra por la fuerza, invistiendo la puerta de la embajada peruana y arrolla en el camino a agentes de seguridad cubanos. Cuba pide la entrega por ese hecho de las personas que solicitan asilo político en la embajada peruana, y la embajada peruana o el gobierno peruano decide no entregarlos. Lo que hace el gobierno cubano no es entrar por la fuerza para capturarlos. Lo que hace es retirar la protección diplomática de la embajada peruana, permitiendo el ingreso masivo de ciudadanos cubanos que terminan pidiendo asilo, ¿no? En la sede de la embajada de Perú en La Habana. Pero ni siquiera la dictadura comunista de Cuba se atrevió a hacer lo que hizo Ecuador. Lo más parecido, termino con esto, sería lo que hizo Ortega con la sede de la OEA. Como él se retira de la OEA y expulsa a, a la OEA y a sus funcionarios de Nicaragua, luego embarga el local de la OEA. Pero repito, ni siquiera ese caso es comparable a lo que acaba de ocurrir. Eso demuestra la gravedad del hecho. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.